Vamos a ir a ver. Y compartimos el primer espacio. Básicamente, lo primero que tenemos que saber, ¿sí?, que las tareas de cuidado de niños y niñas, ¿sí?, necesitan o requieren una serie de conocimientos, ¿sí? Ahí la tenemos, una serie de conocimientos que son conocimientos o competencias que llamamos transversales. ¿Y por qué las llamamos transversales? Porque cruzan la vida de todas las personas, son conocimientos adquiridos, habilidades, experiencias adquiridas, ¿sí?, que nos permiten realizar estas tareas de cuidado. Si bien ustedes a lo largo de la capacitación de 3 meses que van a hacer, van a adquirir conocimientos nuevos, ¿sí?, van a ver alimentación saludable, van a ver prevención de accidentes, van a tener capacitación sobre primeros auxilios, sobre juegos, juguetes, cuentos, van a ver los derechos que les competen como trabajadoras de casa de familia y desarrollando tareas de cuidados de niños y niños, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, van a ver cuáles son los derechos de estos niños a los que ustedes están cuidando, ¿sí? Todos esos son conocimientos específicos que van a ir adquiriendo, ¿sí? Y independientemente de esos conocimientos y esos saberes específicos que van a adquirir, ustedes tienen estas competencias o estas habilidades o estos conocimientos a lo que llamamos transversales. Y ustedes mientras van leyendo lo que dice van leyendo lo que dice la lámina que les estoy compartiendo, les voy a poner un ejemplo práctico para que apliquemos esto de qué es esto de planificar, organizar y calcular tiempo, o sea, para qué me estarían sirviendo todas estas habilidades, estas experiencias, estos conocimientos en las tareas de cuidado, sería la pregunta, ¿sí? ¿Qué relación tiene esto de hacer o tener todo esto? Y miren, supongamos que están al cuidado, ¿sí?, de una niñita de 5 y un bebito de 8 meses, ¿sí? Esa es su tarea de cuidado, un niño de 8 meses, una niña de 5 años, ¿sí? Y ustedes todos los días llegan a su lugar de trabajo, 8 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, ¿sí? Y en el medio, cuando ustedes llegan a primera hora, la mamá les dice: acá te dejo, están los 2 niños, dará algún tipo de indicaciones, y a este respecto hago un paréntesis respecto de las indicaciones y la comunicación. Vamos a insistir muchísimo en el tema de la comunicación entre el empleador y la empleada. Hablamos de comunicación fluida, y cuando hablamos de comunicación fluida, no estamos hablando de las indicaciones que se reciben para preparar determinada comida, ponerle la campera que hace frío, tiene que tomar un medicamento a las 3 de la tarde, no. ¿Sí? Estamos hablando de comunicación fluida, y la comunicación fluida es unida y vuelta entre el empleador y la empleadora, es preguntar. Y este preguntar después tiene un objetivo, porque ustedes tienen que generar un vínculo de confianza con esos niños y con esas niñas, y para eso tienen que tener información. Pero nos detengamos en esto, en esta lámina, ¿sí? Supongamos que están al cuidado de estos 2 niños, y durante el transcurso de su jornada, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Preparar el desayuno, realizarles algún tipo de actividad lúdica, o un juego, o un cuento, o ver una película, o un programa de televisión. Van a tener que preparar el almuerzo, y para preparar el almuerzo van a tener que saber qué tienen, qué no tienen, qué tienen que comprar, dónde lo tienen que comprar, si van con el tiempo justo para que cierre el almacén de la vuelta, y si no hay en el almacén de la vuelta y tampoco en el de la esquina, saber que si va a hacer milanesas con ensalada, no tengo la ensalada, tengo que buscar un reemplazo, y después tengo que calcular el tiempo para llevarla a la nena de 5 años al jardín, y a su vez tengo que salir con el bebito, y tengo que saber si está haciendo frío, tengo que buscar una mantita para llevarlo en el cochecito, o en la mochila, o cargando si no está muy lejos, ¿sí? Y después me tengo que organizar para estar con ese bebé,
y en el medio seguramente habrá que cambiarlo y habrá que dormirlo, y después tengo que ir a buscar a esta niña a la salida de la escuela. Bueno, toda esa organización que les estoy contando en este ejemplo, ¿sí? Significa planificar, significa organizarse, significa que ustedes tienen que calcular tiempos, ¿sí? Para saber si llegan con el almuerzo, si llegan a la entrada de la escuela, a la salida de la escuela, ¿sí? Tienen que calcular distancias, si están a 3 cuadras, a 5, a 7, si tienen que ir de movilizarse de otra manera, si está lloviendo, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos agarramos el paraguas? ¿Nos agarramos un abrigo? ¿Sí? Y de esa manera, ¿sí? Van a poder ir resolviendo las situaciones y los problemas que se les presentan. Bueno, estas son capacidades, son competencias, ¿sí? Que ustedes utilizan, pero que utilizan no solamente para realizar tareas de cuidado, sino que utilizan, ¿sí? Para la vida misma. Son adquiridas estas experiencias a lo largo de esta vida y que son de aplicación para realizar tareas de cuidado, ¿sí? Estas experiencias, ¿sí? Son experiencias que pueden ser formales o informales, son experiencias de participación y son experiencias también laborales que ustedes adquieren, ¿sí? Cuando hablamos de experiencias formativas, formales, hablamos de la escuela, ¿sí? Educación primaria, secundaria, terciaria. Cuando hablamos de informales o no formales, hablamos de, por ejemplo, todas hemos realizado alguna vez un taller de cocina, un taller de huerta orgánica, un curso de tejido, un seminario no sé, de costura. Ay, a mí no se me ocurre mucho porque soy re inútil para todo esto, perdón, pero bueno, eso básicamente sí son experiencias formativas no formales. Y también tienen todas experiencias, o la mayoría de experiencias de participación, porque tienen un grupo de jóvenes que hacen algún tipo de tarea comunitaria, o participan en algún club, o en algún centro vecinal del barrio, o en el barrio mismo se juntan 2, 3, 4, 5 y colaboran con alguien. Esa es experiencia de participación. Y también tienen experiencias laborales, ¿sí? Que pueden ser las formales, ¿sí? Ya trabajé en el negocio, trabajé en el supermercado, trabajé en una fábrica, trabajé en el campo con el tabaco, ya trabajé realizando tareas de cuidado, realizando tareas en casas de familias, ¿sí? Son experiencias laborales, pero también hay experiencias laborales que son informales, ¿sí? Cocinaba para toda mi familia, porque mi mamá trabajaba todos los días y me tocaba a mí hacer la comida. Eh, yo era la encargada de realizar las compras una vez por semana, porque mi mamá y mi papá se iban al campo, a la cosecha, y no estaban, entonces yo era la encargada. Bueno, esas son experiencias laborales informales, ¿sí? Pero son experiencias. Y esas experiencias ustedes las capitalizan y las utilizan para desarrollar sus tareas de cuidado. Entonces la pregunta que les dejo a ustedes es si esas experiencias, esas competencias, esas habilidades ya adquiridas, ¿sí? Sirven para la formación y el desempeño laboral en lo que hace específicamente a las tareas de cuidado, ¿sí? Estas competencias que ustedes tienen, estas eh, adquiridas, ya están incorporadas a ustedes y les van a servir para desempeñar las tareas de cuidado. Les voy a compartir el siguiente PowerPoint, ¿sí? Ustedes como cuidadoras, como cuidadores, ¿sí? Tienen un campo ocupacional y un rol que desempeñar, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cuál es ese rol? ¿Cuál es ese campo ocupacional que ustedes tienen? ¿Sí? Y nos encontramos con esta lámina, ¿sí? Dice alcance del rol de cuidador a cuidador, el campo ocupacional del cuidador. Y dice que el rol de cuidadora, cuidador de niños y niñas consiste en cuidar, mantener y controlar todo lo relacionado con los niños y niñas que están a su cargo, identificando necesidades y garantizando la cobertura de
estas en aspectos concretos como la alimentación, la higiene, la recreación, el desarrollo infantil y la prevención de accidentes. Entonces, para poder cumplir mi rol, para poder desempeñar mi rol de cuidadora o de cuidador, es fundamental lo que les dije anteriormente, una comunicación buena y fluida con su empleador, ¿sí? Porque él es el que va a ser el responsable de clarificarles a ustedes, ¿sí? Como cuidadoras, ¿sí? Cuáles son los aspectos en los que van a poder tomar decisiones y sobre cuáles necesariamente van a tener que consultar. Y esta información la van a tener siempre comunicándose con su empleador. Y hablamos de comunicación fluida, insisto, comunicación fluida, comunicación continua, comunicación diaria. ¿Y esto por qué es importante? Porque como les decía, ustedes van a construir un vínculo de confianza con esos niños y con esas niñas, y van a tener que saber qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son sus juegos, si hay algo que los asuste, si hay algo que los atemorice, qué los tranquiliza, si yo estoy al cuidado de este bebé que les decía recién, ¿sí? Tengo que saber, por ejemplo, cómo está acostumbrado a dormir, si se duerme solamente con la música, si se duerme solamente, si está todo en silencio y oscuro, si le gusta dormirse a UPA, si le gusta dormirse en el carrito. Sí, toda esa información la voy a tener averiguando, ¿sí? Y comunicándome con el empleador, porque también van a tener que alimentarlo dentro de su rol, decía alimentación, saber satisfacer las necesidades de esos niños, y para alimentarlos tienen que saber qué pueden comer, qué no pueden comer, qué pueden tomar, en qué horarios, qué cantidad, si tienen alguna alergia, alguna alimentación que tienen restringida, si tienen bajo peso, qué pueden comer, si tienen mucho peso, qué no pueden comer. Toda es información que ustedes es necesario que tengan. También van a tener que bañarlos, y para eso van a tener que saber en qué horario, si es chiquito y se queda en la bañera, cuánto tiempo, si puede llevar juguetes, cuáles son los juguetes que puede llevar, ¿sí? Van a tener que hacer juegos, actividades, contarles un cuento, mirar la televisión, y también para eso tienen que saber qué juegos les gustan, quiénes son sus amigos, si pueden ir sus amigos a su casa, si ellos pueden ir a la casa de sus amigos, cuánto tiempo, ¿sí? Si pueden mirar determinados programas de televisión, si pueden mirar determinadas películas. Toda esta información que ustedes van a ir adquiriendo con la comunicación constante y fluida que tienen con sus empleadores. Lo mismo si los tienen que llevar a la escuela, saber a qué hora entra, a qué hora salen, dónde está la escuela, cómo llegar a la escuela. También van a tener que identificar situaciones peligrosas para los niños y saber que tienen que establecer un límite. Si van caminando con esta niñita de 4 años y el bebito a UPA o en el carrito a la escuela, y la niña quiere cruzar la calle sola, estamos identificando una situación peligrosa. Tenemos que saber que hay que agarrarle la mano, que le tenemos que decir que no puede cruzar sola, que es peligroso, que podemos enseñarle o empezar a enseñarle a cruzar la calle, que se tiene que mirar a un lado, al otro, si hay un semáforo, para qué sirve la luz roja, la verde, la amarilla, sí, pero estamos identificando una situación y estamos poniendo un límite. Y fundamentalmente también van a tener que responder a situaciones de emergencia que se les pudieran llegar a presentar, ¿sí? Si estoy en la plaza y la nena está jugando y se lastima, tengo que saber si es un lastimado sencillo, que puedo hacer una curación con los primeros auxilios que adquirí, o necesita algún tipo de control médico. Tengo que saber si me comunico con el papá, con la mamá, o la indicación que tengo es que lo lleve a la salita, o la indicación que tengo es que me cruce a la vecina porque la vecina es tía y sabe lo que hacer. Toda es información que ustedes tienen que tener, y para ello, insisto, reitero, recalco, es indispensable la comunicación buena y fluida con sus empleadores, ¿sí? Entonces, insistimos todo el tiempo en que la comunicación, para ser fluida y para ser buena, necesita de dos canales, ¿sí? No solamente las indicaciones
o el relato que le pueda hacer esa mamá, ese papá, ese responsable legal, ese tutor, respecto de qué sí y qué no, respecto del cuidado del niño y de la niña. Si ustedes, para afianzar y construir ese vínculo de confianza, tienen que tener toda esta información. Bien. Acá, como síntesis, les dejo algunas de las funciones de la cuidadora, y dentro de las funciones tenemos preparar alimentos, suministrarlos, ayudar a la ingesta, promover hábitos, asistir a niños dependientes, estimular, garantizar ambientes seguros, poner límites, responder en situaciones de emergencia, y la comunicación permanente con los responsables de los niños bajo sus cuidados. Y estas son algunas de las funciones que ustedes van a tener como cuidadores y como cuidadoras de niños y niñas. Y finalmente, cerrando este tema, esta temática, esta formación les va a permitir a ustedes, a los cuidadores y a las cuidadoras, desempeñarse como auxiliares en jardines de infantes, en centros maternales o de primera infancia. En este caso, ¿sí?, las funciones o las tareas que van a desempeñar ya no se las da el papá, la mamá o el responsable legal de ese niño, sino que será encomendada la tarea por el superior jerárquico. Será la directora, será el docente, será la coordinadora quien les indicará cuáles son las funciones que tienen que desempeñar, cuáles son las tareas que tienen que desempeñar en su puesto. Bien. Acá voy a pasar a compartirles el próximo PowerPoint para que continuemos, ¿sí?, con esto de las tareas de cuidado. Les voy a primero compartir dos videos. Uno se llama, eso que llaman amor es trabajo no pago, y hace referencia a esto que les vengo diciendo, que el trabajo de cuidado, las tareas de cuidado que se hacen, no es amor, sino que es trabajo que no está remunerado. Y otro video que se llama Los Ayudadores, ¿sí?, donde un poco grafica, de una manera un poco graciosa, cómica, esto de cómo las tareas de cuidado se asignan de manera cultural a las mujeres, y los hombres permanecen ajenos a estas tareas. Ok, ahí les comparto el primer video. Vamos a revisar el sonido para que ustedes lo escuchen bien. Perfecto, ahí se los dejo. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los Ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos.
Bien, este es uno de los videos de los ayudadores, ¿sí? Acá grafica claramente cómo las tareas de cuidado están asignadas de manera cultural a las mujeres, y acá les comparto el otro video, ¿sí? Que está referido a esto que les decía, de eso que llaman amor es trabajo no pago, se llama el video. Y ahora se los comparto, esperen que está pasando el anuncio, y ya se los abro. Bien, ahí estamos. Ahí compartimos el audio, perfecto. Ahí se los dejo. Amor, pero no el... Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, como les decía, eso que llaman amor, ¿sí? Es trabajo no pago, y es la manera más sencilla de invisibilizar, esta es la palabra, invisibilizar el trabajo que hacen las mujeres. Y vamos a adentrarnos un poco respecto de la diferencia que existe entre el término sexo y el término género, y esto es de mucha importancia. Tal vez algunas de ustedes se pregunten, ¿sí?, cuál es el significado, esto de tener que aprender sobre violencia, violencia de género, violencia laboral, acoso laboral, y tiene importancia porque ustedes en su rol de cuidadoras y de cuidadores, ¿sí?, van a tener que aprender a identificar, van a tener que aprender a revisar la cantidad de prejuicios culturales que existen en el grupo acerca de los comportamientos y las actitudes que culturalmente se le asignan a los niños y a las niñas de manera diferenciada, ¿sí? Hay una cultura, ¿sí?, que asigna determinados comportamientos y actitudes conforme sea nena o conforme sea nene, conforme sea varón, conforme sea mujer. Y ustedes en su rol
de cuidadoras y de cuidador, es importante que aprendan a identificar, ¿sí?, esto de estos prejuicios, porque también ustedes son gestoras de este cambio. Entonces, es importante que distingamos el significado, el concepto sexo y género. Y voy a pasar a compartirles eh, la siguiente lámina, ¿sí? A ver dónde la tengo, ya se las comparto. Bien, acá está. Y por eso es que hablamos y decimos que el trabajo de cuidado está pensado en clave de género, ¿sí? Y que existe una división sexual del trabajo. ¿Y por qué decimos esto? Porque decimos que el está pensado en clave de género y por qué existe una división sexual del trabajo, ¿sí? Bien. ¿Qué es esto de sexo, género, identidad de género y expresión de género? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo cuando utilizamos estos conceptos, cuando utilizamos estos términos? ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Porque, como les decía, eh, hablamos de sexo y género casi como términos similares, ¿sí?, como si significaran lo mismo. ¿Qué es sexo? Cuando hablamos de sexo, ¿sí?, eh, hablamos de sexo biológico, ¿sí? Sexo biológico, el sexo que se asigna a una persona al momento de nacer. ¿Y en función de qué se asigna ese sexo? ¿Sí? Hembra, macho. ¿Sí? Ese sexo biológico que se asigna al momento de que una persona nace, se hace en función de los órganos genitales. ¿Sí? Hablamos de pene y de vagina, y en función de eso, biológicamente se les asigna un sexo a las personas y así los podemos identificar. Por eso es que en la actualidad, ¿sí?, se habla de sexo asignado al nacer para referirnos al sexo biológico. ¿Bien? Ese es el concepto de sexo, ¿sí? Sexo, hombre, mujer, macho, hembra. Ahora, ¿qué decimos cuando hablamos de género? Género es una construcción social, ¿sí? Es el conjunto de creencias, el conjunto de ideas que se le atribuyen a cada sexo, ¿sí? Y esta construcción que se hace, esta construcción social, ¿sí?, depende de cada cultura y depende de cada momento histórico. Por eso decimos que esas construcciones pueden ir cambiando, que esa construcción se puede modificar, que no es inmodificable, ¿sí?, que va transcurriendo el tiempo y puede ir modificándose. Pensemos lo siguiente: la diferencia que existe en función del sexo biológico entre hombre y mujer. Y la diferencia más importante, podría decirles, que es que las mujeres pueden amamantar, pueden embarazarse, y los varones, los machos, no. Esa es una diferencia en función del sexo. Esa diferencia, ¿sí?, es una diferencia natural, ¿sí? Al ser una diferencia natural, no se puede cambiar. Los hombres de la especie humana no pueden gestar un embarazo. Es una diferencia del orden de la naturaleza. Es heredada y por lo tanto es inmodificable, ¿sí? Ahora, si vemos diferencias en función del género, ¿sí?, de esta construcción que se hace en torno al hombre y a la mujer, ¿sí?, la diferencia en función del género, ¿sí?, es que históricamente, culturalmente, se espera de las mujeres que se hagan cargo del cuidado de las niñas y de los niños, ¿sí?, y que los hombres salgan a trabajar fuera de sus casas. Esa es una diferencia en función del género, ¿sí? Al ser una diferencia en función del género, ¿sí?, es modificable, ¿sí? Son diferencias del orden de la
cultura, ¿sí? Son adquiridas. Como son adquiridas, se pueden modificar. Y se pueden modificar y podemos decir que los hombres sí pueden hacerse cargo del cuidado de los niños y las niñas, y que las mujeres sí pueden salir a trabajar fuera de sus casas, porque es una diferencia que existe en función del género, en función de esa construcción que se hace en la sociedad en base a creencias que vamos transmitiendo de generación en generación. Como es una creencia, se puede modificar, ¿sí? A diferencia del sexo, de las diferencias del sexo biológico, que como les dije, son heredadas y son inmodificables, ¿sí? Entonces, tenemos que el sexo es el sexo asignado al nacer, decimos sexo biológico, y el género es esa construcción, ¿sí? Que se hace a través del tiempo, conforme a la historia y conforme a la cultura. Y después tenemos ese concepto que es identidad de género, ¿sí? ¿Y qué estaremos queriendo decir con esto de la identidad de género? Bueno, la identidad de género se refiere a cómo una persona, ¿sí?, se autopercibe, cómo una persona se ve a sí misma, cómo se piensa en términos de género. Y en función de esto, de esta autopercepción, ¿sí?, tenemos la identidad. Y podemos tener el siguiente caso, ¿sí?, que una persona, habiendo nacido macho o hembra, de acuerdo al sexo que se le asignó biológicamente, es decir, pene y vagina, no se perciba como mujer, habiendo nacido mujer, o como hombre, habiendo nacido hombre. O sea, no se identifica, ¿sí?, con ese sexo asignado biológicamente. Entonces tenemos personas cisgénero, ¿sí?, que es cuando el sexo biológico, ese pene y vagina, ¿sí?, coinciden con la identidad, como esa persona se ve a sí misma, ¿sí? Entonces hablamos de mujeres cis y de varones cis. Hay una identidad entre el sexo biológico, ¿sí?, y cómo esa persona se autopercibe y se ve a sí misma. Ahora, cuando ese sexo biológico asignado al momento del nacimiento no coincide con la identidad de género, es decir, cómo esa persona se ve a sí misma, cómo esa persona se percibe y se siente a sí misma, hablamos de personas transgénero. Y es cuando tenemos mujeres trans y varones trans, cuando no hay identidad entre el sexo biológico asignado al nacer y cómo esa persona se ve a sí misma, se autopercibe, ¿sí? Y finalmente tenemos la expresión de género, que es la forma en que una persona, ¿sí?, expresa su identidad, ¿sí? Esta expresión incluye la manera de vestirse, la manera de comportarse, y es como refleja esa identidad de género a través de esa expresión, de esa manera de mostrarse. Em, Teniendo claro estos conceptos que son importantes, ¿sí?, y lo vamos a reforzar al tema de la diferenciación significativa entre sexo y género, y cómo a partir de esa construcción cultural alrededor del género asignamos roles a las niñas y a los niños, ¿sí? Les voy a compartir un video, que es el video final, donde claramente se refleja esto que les intento transmitir, la diferencia entre sexo, género, y cómo en función de esto se va haciendo esta división sexual del trabajo, ¿sí? Cómo el varón sale a trabajar fuera de la casa y cómo la mujer se dedica al cuidado de los niños y niñas. Entonces, les voy a compartir finalmente este video, muy interesante, muy gráfico,
es... Bien, ya lo tengo conmigo. Así los comparto. Controlamos el audio, perfecto. Se los dejo. Los estereotipos se usan regularmente para designar o calificar a las personas a partir de convencionalismos sociales sin tomar en cuenta de manera racional sus características, aptitudes o sentimientos. Los más comunes son los que se relacionan con el género. Los estereotipos influyen en la atribución de roles, rasgos y actividades que tradicionalmente caracterizan a las mujeres y a los hombres. Algunos patrones establecen que los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Las mujeres son sentimentales y emocionales, mientras que los hombres son racionales y no tienen derecho a llorar. Pero, ¿una mujer o un hombre deben ser forzosamente de cierta manera? Desde este punto de vista, ¿los estereotipos son obstáculos para el crecimiento, el desarrollo y el logro de proyectos de vida? Recuerde que no existen límites para que las niñas expresen y vivan su derecho a elegir con libertad. Una niña arriba de un árbol es solo eso, una niña que juega a subirse a los árboles, que se divierte y disfruta de la naturaleza. Subirse a un tronco y agarrarse de las ramas no define su género. Amarillo, verde, azul claro, azul fuerte, morado, negro. Hay colores bellísimos por todas partes. El rosa es uno más. Fomente que las niñas tengan la opción de hacer de su vida un arco iris. Leer estimula la imaginación, abre horizontes, derriba falsas creencias. Comparta con sus alumnas el goce por la lectura. Motívelas para que conozcan aventuras de piratas, de cavernícolas, de amor, de suspenso, de pueblos mexicanos donde la gente camina muerta, de tierras donde hay lagos de profunda tristeza o de mujeres bellísimas que se elevan en una plaza pública. Abra horizontes a sus alumnas con opciones e historias maravillosas. Sin duda lo apreciarán. Recuerde, casarse y ser mamá es solo una de las posibles opciones para una niña. No es la única y tampoco es una obligación. El futuro de las niñas no está predeterminado. Tiene el derecho de elegir la vida que ellas deseen vivir. Que existan maestras, directoras, abogadas, mecánicas, científicas, atletas, gobernadoras o presidentas es el resultado de muchos años de esfuerzo que es necesario enaltecer y continuar. Recuerde a sus alumnas que como mujeres pueden hacer valer sus derechos y decisiones. Nada ni nadie se los puede impedir. Motívelas para que hagan valer sus derechos y sus decisiones. Bien, como les decía, creo que en este videíto se puede ver claramente esto de los estereotipos de género, los roles, y cómo es una construcción social que se puede ir explicando. Ustedes, desde los lugares que ocupan, siempre son gestoras de cambio, ¿sí? Y como gestoras de cambio pueden empezar a trabajar para que esta transformación ocurra respecto de la asignación de tareas de cuidado en cabeza de la mujer. Recuerden aparte siempre que las mujeres, en muchos casos, que hacen tareas de cuidados en sus propias familias y después tareas de cuidados en otras casas o trabajan en otro lugar, ¿sí? Eso significa una carga mental, ¿sí? Que llevamos, que, miren, yo las miro a ustedes que están sentadas acá, y hay algunas que están, mientras están tomando la clase de Zoom, están cuidando a un bebé, y seguramente alguna estará esperando que
termine el Zoom para preparar la comida, o estarán pensando qué van a preparar de comer, si el almacén ya está cerrado, estarán pensando si colgaron ropa y está por llover, se tienen que levantar en algún momento, cómo hacen para levantarse y a recoger la ropa, o si recogieron la ropa, la están doblando, o si mientras están escuchando, están tipeando, escribiendo algo que necesitan para otra actividad. Bueno, todo esto se llama carga mental. Esta carga mental la tenemos las mujeres, por eso muchas veces escucharon decir que somos capaces de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, si tenemos esta capacidad, que mientras hacemos el huevo con esta, con la otra estamos amacando al bebé para que no llore, ¿sí? Esa carga mental, ¿sí?, abruma, y es una carga mental que no tiene el varón, ¿sí? Porque el varón está totalmente desligado con las tareas de cuidado, y como veían en el video de los ayudadores, no es lo mismo tener la responsabilidad de saber que tengo que preparar el almuerzo, y tengo que hacer las compras, y si tengo el dinero suficiente, y si el almacén me cerró, a que te diga, a ver, me hubieras dicho, yo te ayudo y te compro. Es diferente, ¿sí?, la responsabilidad y la carga que esto significa. Entonces, como les decía, adquiriendo e incorporando todos estos conceptos, ustedes son gestoras del cambio. Nosotras, desde el lugar que tenemos cada una, somos gestoras de este cambio, que este cambio sea posible. Les pido que las que tienen cerrada la cámara las abran, así hacemos la captura de pantalla. La captura de pantalla es a los fines de mostrar cuánta belleza y generosidad hay en todas ustedes, pero además es para dar la asistencia, ¿sí? Damos la asistencia con la captura de pantalla, estamos viendo quiénes asistieron y quiénes no, por eso también les pedimos que tengan sus apellidos, ¿sí? Por eso ya todo lo vimos, las que estamos listas, hacemos la captura, voy a hacer 2, ahí vamos. Allá veo una mamá que le está poniendo el uniforme a su hija, otra que está haciéndole upa al bebito, la realidad de cada día de todas. A ver, ahí vamos con una, ahí vamos con otra. Nos estamos viendo, creo que el jueves, la próxima clase, así que nos estamos viendo en el mismo horario. Todo lo que vimos está todo desarrollado en el manual. Nos estamos viendo la próxima. Chao, chao. Chao.